Hola, ¿cómo están? Qué gusto volverlos a saludar nuevamente en esta modalidad que hemos llamado Coronavirus Style. Con mucho gusto les comunico, hoy estamos arrancando oficialmente el segundo parcial de la asignatura de Economía 1. En este caso, o en este segmento, en el bloque 2, lo que vamos a estudiar son las principales aportaciones del pensamiento económico. Y vamos a irlo revisando mientras vemos esta rápida presentación para que nos pongamos a trabajar. Así que, ¿por qué no? Tomas tu silla favorita, tus palomitas, una bebida y acompáñame. Bueno, ojo aquí. Si te das cuenta, hay tres imágenes en tu pantalla en este momento. Una, vemos un mundo rodeado de dinero. Dos, una persona yendo a un supermercado verificando algo en el producto. Y tres, una gráfica que nos indica que algo está hacia abajo, de caída, en crisis, porque además muestra que está la tabla rota. Y este será nuestro punto de partida para iniciar este parcial. ¿Viste las imágenes? Oye, ¿qué ideas se te vienen a la mente? ¿Conoces o has escuchado alguna vez lo que es alguna teoría económica que regule el funcionamiento pues del mundo? Es decir, ¿conoces alguna teoría que regule el funcionamiento de la economía global? Pregunta número 2. ¿Consideras que la economía en tu comunidad y país pueda mejorarse aplicando los principios de las corrientes del pensamiento económico? Y pregunta número 3. ¿Qué significado es el que tú le puedes atribuir a la tercera imagen? ¿Cómo se podría resolver la situación que se muestra? Estas preguntas quiero que me las contestes y me las mandes en Classroom. Y comenzamos entonces rápidamente de lo que se trata esto. Las primeras aportaciones del pensamiento económico. Bueno, cuando hablamos de las corrientes del pensamiento económico, no son más que el conjunto de ideas que se fueron aceptando como verdades alrededor del mundo y que son las bases para poder formar o formular las teorías económicas. Arrancamos entonces empezando con el pensamiento de los griegos. Los griegos son una civilización que me súper apasiona, pero en este momento nos vamos a enfocar a que ellos fueron los primeros que trataron de explicar qué era la economía. Y va a haber tres personajes a los que vamos a rescatar, o a los que nos vamos a centrar. Genofonte, Platón y Aristóteles. ¿Sale? Ellos trataron de explicar los fenómenos económicos que se iban encontrando. También podría decirles que los griegos fueron los primeros en tratar o empezar a utilizar una moneda como un instrumento de cambio para poder facilitar los intercambios comerciales. Y ellos podríamos decir que sus pensamientos, sus ideas, todavía tienen una gran influencia en cualquiera de las actividades que se realicen hoy en día, incluso desde el punto de vista económico, porque sus ideas tocaron puntos muy importantes en la administración, la política, el Estado y la distribución de la riqueza. Avanzamos. Ok. Una de las primeras aportaciones que yo podría decir es que ellos crearon ya ciertos esquemas mentales y lógicos a través de los cuales trataron de explicar la manera en la que se llevaba a cabo la vida del Estado en Grecia. Incluso estos esquemas lógicos y estos caminos mentales, como ya lo dije anteriormente, permanecen hasta nuestros días, y eso fue lo que pudo darle esa fuerza y esa gran estructura, esa constitución a la Grecia antigua. ¿Sale? En la Grecia antigua, la riqueza se otorgaba como una especie de recompensa a quienes tenían posiciones en las cuestiones políticas, militares y religiosas. No siempre y no necesariamente la riqueza dependía de las actividades económicas. Esto es interesante. Incluso para los griegos,
participar en actividades comerciales se consideraba como una actividad indigna. Es decir, que no era para todos. Para ser digno y para tener prestigio, tenías que participar en las actividades del poder, de la política, de la cuestión militar o de la cuestión religiosa. Dije cuestión 2 veces, no importa. Bueno, sin embargo, esto lo podemos relacionar a que en la época antigua la verdadera importancia de una gran dirección se podía medir en el éxito de las batallas militares, en el control de una población vasta al tomar decisiones sobre otras personas y por supuesto en las cuestiones religiosas. Incluso todavía hoy en día podemos llegar a rescatar la mitología griega, ¿verdad? Bueno, vamos a centrarnos en Aristóteles en este caso. Su obra es La Política y Ética, ¿sale? Ahí podemos hablar de que él ya menciona la importancia que tiene que el Estado participe en las decisiones económicas, es decir, que los gobiernos vean la manera en que se van a gastar el recurso que tienen. Esto hoy en día lo podríamos llamar que son las finanzas públicas. Cuando hablamos de finanzas públicas o de administración pública, tenemos que pensar inmediatamente en los recursos que manejan los gobiernos y las decisiones que toman para gastarlo. Y estoy hablando desde Aristóteles, ¿sale? Él pudo desarrollar el concepto del valor del dinero como una medida para poderle darle valor a las cosas. Cuando empezaron los trueques y los intercambios, existía una gran problemática para saber cuál era lo justo para poder cambiar una cosa por la otra. Y entonces él presenta una estructura en donde un metal tiene un X valor y se puede cambiar por otros objetos. Es interesante cómo él da esa medida del valor hacia el dinero. Otra de las cosas que él comenta es que la economía, para que funcione, es que tiene que haber una división del trabajo. Y en esta división del trabajo que él imagina es que tiene que haber personas que gobiernen, personas que guíen, personas que tomen decisiones y personas que trabajen. ¿Cuál era el trabajo? La milicia, la religión y la producción de alimentos. Y por último, lo que menciono ahí es que el dinero surge como un medio para resolver estos problemas que se podían presentar a la hora de intercambiar algunos bienes mediante el trueque. Vale, vamos a seguir. Podríamos decir que también Aristóteles es uno de los primeros pensadores en plantear posibles soluciones a problemas económicos, porque él ve que el Estado surge gracias a la familia. Y si tú recuerdas lo que vimos en el flujo circular de la renta, las familias son parte importante de esto, a lo que llamamos economía. Incluso son uno de los agentes económicos. Y cuando unimos varias familias, surge una aldea, como podrían ser las ciudades hoy en día. Y cuando unes varias aldeas, pues podría ser el Estado. Pero bueno, lo verdaderamente importante es que el Estado surge con la necesidad de poder satisfacer las necesidades cotidianas de las familias. Eso quiere decir, desde el punto de vista de Aristóteles, que el Estado tenía que buscar la manera de poder garantizar que los ciudadanos pudieran llevar una buena vida. Incluso, entre comillas, aparece vivir bien. Aristóteles defendió el concepto de propiedad privada porque él creía que garantizando el que las personas pudiéramos tener un bien, se podían disminuir posibles malentendidos y problemas entre los individuos. También, como ya lo dijimos cuando hablamos del dinero, se puso a analizar pues los impactos que tenía el intercambio. Y él habla de que el intercambio tiene que ser algo en que las dos partes sienten que ganaron. Las dos partes que están involucradas en un intercambio tienen que sentir que su bienestar aumenta.
también dice que para que pueda existir el intercambio, tiene que haber un excedente en la producción y una reciprocidad entre esos bienes que se quiere intercambiar. Interesante. Platón, vaya, esto es interesante, uno de los grandes pensadores de todos los tiempos de la humanidad. Él es el fundador de la Academia de Atenas, donde prácticamente dedicó su vida a la enseñanza, a pesar de que él venía de una familia aristócrata. ¿Sale? Su obra más importante definitivamente es el libro de la República. Es una obra sumamente importante para la economía porque en este libro él desarrolla la estructura de la política y de la economía del Estado. Sin embargo, podríamos decir que su enfoque era demasiado humanista, pues él no admite que se puedan involucrar las nociones de mercado como la conocemos hoy en día. Sin embargo, en sus obras aparecen las nociones sobre la división del trabajo, la importancia que tiene la especialización y cuáles son los beneficios de que los seres humanos vivamos en unidad a manera de sociedad o incluso llamada ciudad. Interesante este hombre, Platón. Todos seguramente hemos escuchado la frase de amor platónico. ¿Sale? Principales aportaciones a lo que nos interesa, a la economía. Bueno, primero que nada se centró en lo que es la división del trabajo. Y la manera en la que divide el trabajo es que dice que quien debe de gobernar tiene que ser una persona sabia. Quien debe ser el encargado de cuidarnos y de defendernos tiene que ser una persona valiente. Y que el pueblo lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar en muchas ocupaciones que puedan satisfacer las necesidades. Híjole, esto se parece mucho a la estructura actual que tiene una sociedad. Incluso, como lo mencionamos hace un momentito, la ciudad tiene una estructura parecida, ¿verdad? Tiene alguien que toma las decisiones y nos gobierna, tiene un poder que se encarga de mantener el orden y de protegernos, y un grupo de personas que trabajamos y le damos vida a la actividad económica de la sociedad. Bueno, también dice que el gasto que tienen los gobiernos se tiene que gastar, válgase la redundancia, o se tiene que invertir o se tiene que aplicar en satisfacer necesidades sociales. Y una de las más importantes desde estos tiempos ha sido la educación. ¿Tú crees que hoy en día es importante invertir en educación? No estoy hablando desde tu perspectiva individual. Quiero que me platiques si tú crees que los gobiernos deben gastar su dinero en garantizar el acceso a educación de sus gobernados. ¿Sale? Hasta este momento entonces llevamos las preguntas del inicio, la pregunta que acabamos de hacer. Y por supuesto también nos dice Platón que ninguna persona puede ser autosuficiente. Eso significa que una sola persona no puede satisfacer todas sus necesidades y que es sumamente importante la unión con otros individuos, pero estar regulados bajo las bases, las leyes, las regulaciones de un Estado. Y que de esa manera automáticamente la economía y la división del trabajo van a causar eficiencia en la manera en la que se desarrolle la sociedad. Buen punto, la verdad es que me late. Platón siempre ha sido muy interesante. Vamos a hablar a alguien que ahora es Jenofonte, ¿verdad? Jenofonte era discípulo de Sócrates y también se le puede llamar que es uno de los primeros economistas formalmente dichos, entre comillas, es uno de los primeros economistas. Su trabajo está completamente enfocado hacia las ciencias sociales y en especial hacia las ciencias administrativas. Él se enfocó en lo que es tomar decisiones. Para ellos, uno de los temas que se abordaron con mucho hincapié era la manera en la que se tomaban decisiones. Y a Jenofonte le tenemos que agradecer los conceptos de eficiencia e ineficiencia. Es decir, cuando algo verdaderamente
se invirtió, se gastó y está sirviendo o funcionando, y cuando algo no está logrando conseguir lo que nosotros deseábamos. Esto es muy interesante porque la forma en la que hoy en día se toman decisiones económicas es aplicando este criterio en el que ves si algo es eficiente o ineficiente. Lógicamente podremos ir agregando con el paso del tiempo otras variables, pero esto es interesante. También nos dice Genofonte que para poder conseguir una buena administración necesitamos que las personas desarrollen habilidades que sean ordenadas, y una que él dice debería ser la más importante, que las personas son sabias. Y cuando analizamos lo que los pensadores griegos decían con sabiduría, era la habilidad para entender lo que estaba ocurriendo a su alrededor, y que de esa manera ellos podían encontrar la solución a los problemas que se presentaban entonces. Uno de los que él se enfocó fue precisamente la división del trabajo. Impresionante. Bueno, avanzando en el tiempo, primero sus aportaciones, antes de que se me olvide. Primero, Genofonte era un guerrero, y él nos cuenta un poco acerca de lo que es la situación económica. Él habla de los espartanos. Ellos no tenían ese gusto por los lujos, vivían de manera austera. Y lo que se generó fue poner en circulación una moneda especial para los espartanos, pero que era una moneda de hierro muy pesada y que tenía muy poco valor. Incluso para poder pagar cantidades pequeñas se dice que había que mover grandes carros llenos de monedas, y que además no era aceptada en todos lados. ¿Sale? Por eso también se decía desde el punto de vista de Genofonte que el lujo es provocado por el comercio, y que también entonces debería ser prohibido o regulado para que no existiera esa disparidad entre las clases sociales. ¿Dale? Atenas, por otro lado, tenía una moneda importantísima que era estimada o querida en muchos lugares, y que en las mayorías de las ciudades era aceptada, lo que hacía que las personas que eran mercaderes o que se dedicaran al comercio se veían obligados a cambiar sus monedas o sus dracmas por esta moneda, y entonces suscitar el intercambio. Interesante aquí como Genofonte nos habla ya del cambio en los valores de una a otra moneda. ¿Sale? También nos dice Genofonte que debe de existir el crédito, o que aparece el crédito, es decir, personas que le prestaban dinero a otras personas o al Estado, y que estas personas cobraban un beneficio, y que tenía que existir un castigo sumamente grande para los falsificadores de monedas. ¿Cuál era el castigo en ese entonces? La muerte. ¿Sale? Otra de las cosas, ahí lo dije hace un momento, que podría haber el empréstito al Estado, es decir, personas que le prestaban los recursos económicos al Estado y que después podían cobrar una participación por ese préstamo. Interesante la sociedad griega, ¿no lo crees? El pueblo, continuando avanzando en el tiempo, sería los hebreos. Los hebreos fue un pueblo nómada, los semitas nómadas, y que prácticamente sus primeros vestigios son de allá del siglo XIII a.C. ¿Qué podríamos hablar de los hebreos? Bueno, ellos ocuparon el territorio de lo que hoy en día es Palestina, y que aparecen en los libros de los textos antiguos. En el libro del Génesis se indica la palabra diezmo. La palabra diezmo es el nombre que le dieron los hebreos a la aportación que los pueblos daban para que se pudieran satisfacer las necesidades. En otro libro que se tiene de los hebreos, que es el Talmud, se pueden ver algunas de las aportaciones que esta civilización le dio a la economía. Pues en dichos libros se pueden ver las ideas de lo que tendrían que hacer los hombres, es decir, la manera en la que se deben de comportar, y que por consecuencia la economía se debería de comportar de una forma similar a la de los hombres. Vamos a rescatar algo rápido de los hebreos, que podría ser el sistema tributario del diezmo o del pago.
una moneda, a pesar de que no era conocida, pero existía su moneda. Si pagaban diezmo, podríamos pensar que era una manera de pagar impuestos, aunque como su moneda no era conocida, algunas veces los impuestos se tenían que pagar en especie. Cada habitante tenía que pagar los impuestos con lo que podía, con lo que tenía a la mano. Entonces podríamos decir que los productos que empezaron a tener valor fue el aceite, el trigo, las frutas, la lana, el ganado, y estos eran guardados en algunos locales como una especie de bodegas para que luego pudieran ser traspasados a las tiendas que existían en ese tiempo cerca de los templos religiosos. Ok, pasando en la historia aparece este momento que es el mercantilismo, que en realidad es una doctrina económica que tiene intereses muy similares a los del capitalismo y se dio como consecuencia del final del feudalismo. Ya lo van a ver en unos videos que son la actividad que tendrán hoy. El mercantilismo es un conjunto de ideas políticas, económicas, que se desarrollaron principalmente durante 3 siglos, el siglo XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII, principalmente en el continente europeo. ¿Sale? Se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía y que puede ser que iba de la mano con estas cuestiones de las monarquías, ¿vale? Vamos a verlo rápidamente. Las ideas principales mercantilistas, podríamos decir, es que la principal riqueza es el dinero. El Estado se tenía que encargar de conseguir la mayor cantidad de oro y metales preciosos. El tercero es que entonces se centró la atención en la explotación de las minas para poder tener acceso a los metales o a la explotación pues de otros continentes, a la exploración, como fue el caso, por ejemplo, de España en México y de Brasil con Portugal, perdón. Podemos decir que los mercantilistas estudian la balanza comercial, es decir, la cantidad de exportaciones y importaciones, y para ellos el comercio es muy importante y siempre debe de producirse de manera exterior, es decir, que tiene que haber muchas exportaciones. Y es el punto siguiente, el comercio exterior importa más que el comercio interior, y podríamos hacer aquí una nota en la que podemos decir que Platón nos decía que el Estado debería intervenir en la economía. Sin embargo, durante la Edad Media esto fue lo que ocasionó que el pago de impuestos únicamente beneficiara a los señores feudales. Y bueno, tenemos aquí un dibujito donde está una balanza que dice disminución de importaciones, aumento de importaciones, un Estado fuerte, un proteccionismo o nacionalismo económico, aumento de impuestos o de aranceles y un desarrollo de la actividad manufacturera. Esto se vio. ¿Qué pasa con esto que hablamos de la balanza comercial? Bueno, la balanza comercial es este equilibrio que tiene que existir entre las importaciones y las exportaciones. Y desde el punto de vista mercantilista tenemos que pensar que las exportaciones eran más importantes. Sin embargo, hoy en día siempre se tiene que buscar un equilibrio. ¿Sale? Aunque preferentemente es mejor fabricar tu producto y venderlo en extranjero. ¿Sale? En lo que se refiere a la balanza comercial, es el principio más importante del mercantilismo. Pues podríamos decir que la manera en la que se representaba el bienestar de una nación es mediante la consideración de que las exportaciones tenían que ser mayores que las importaciones. ¿Sale? Es decir, que cuando había una disminución en la balanza significaba que las exportaciones disminuían y aumentaba el comercio local o las importaciones. Exportar es que en México se produzcan las materias primas y se vendan en otro país. Y por otro lado, importar es traer las mercancías de otro país y venderlas en México. Los mercantilistas consideran que las ganancias son una esfera de circulación y que la riqueza de las naciones se tiene que medir en la cantidad de dinero que existe, principalmente en la cantidad de metales que estos tienen, en la cantidad de mercancías que ellos pueden facturar para vender, aunque esto fue cambiando en los 3 siglos, pero te lo voy a dejar para que lo veas en el video. Y nos va a llevar
a la corriente del pensamiento que contradice a los mercantilistas, que es la fisiocracia. La fisiocracia es un sistema económico que le atribuye el origen de la riqueza principalmente a la naturaleza. Suena muy bonito y romántico, pero es una realidad. Los fisiócratas o la fisiocracia nace en Francia a finales del durante todo el transcurso del siglo XVIII. Fue fundada por el físico francés Francois Quesnay, que afirma que las políticas mercantiles no habían hecho otra cosa más que dañar a los países. Y entonces él dice que las leyes económicas deben estar alineadas con las leyes naturales y con las leyes humanas. Como consecuencia de la Ilustración, que es donde surgen todas estas nuevas ideas, se defiende a la naturaleza, se crea el pensamiento laissez-faire, laissez-passer, que es dejar hacer, dejar pasar. Surge ya el concepto de propiedad privada, los rendimientos que van de la mano con la inversión del capital, que puede tener inversiones crecientes y decrecientes. Pero vamos a centrarnos en lo que nos interesa. Primero, que es como una orden de pensamiento que va en contra del mercantilismo y que ahora no se ve la importancia en los metales, sino en la tierra, en la capacidad que tiene la tierra para producir alimentos y mercancías, porque estas son las que producen riqueza. También lo vas a ver en un video, pero bueno. Las características que presentan los fisiócratas es primero el orden natural, el individualismo y la forma de pensar laissez-faire, la propiedad privada, los rendimientos decrecientes, la inversión de capitales. Y entonces nos dice que la riqueza la tenemos que entender como, primero, quitarnos la idea de que la riqueza es únicamente la suma de dinero de un país, sino aprender a entender que la riqueza es la suma de materias primas que están al alcance de las necesidades del hombre. Es decir, que la riqueza es el excedente que puede producir un país en productos agrícolas, productos minerales, sobre las necesidades de consumo que existen en ese lugar. Y entonces nos dice que para prosperar y para crecer nos tenemos que enfocar en la producción. Es muy interesante este pensamiento. Aquí, a manera de resumen, pues les pongo que la fisiocracia, también llamada fisiocratismo, es un sistema económico del siglo XVIII que se le atribuye a la naturaleza. Las riquezas están en la producción de las actividades, como lo dije hace un momento, de la tierra, ¿sale? Es una idea en las que las actividades agrícolas y la naturaleza posibilitan el desarrollo, y entonces habría que enfocar nuestras fuerzas en producir productos para satisfacer las necesidades. Y en el mapa o en el esquema vemos que la tierra produce los alimentos con los que se puede criar el ganado, con los que se vive y se intercambia. Entonces estas dos cosas son las que generan dinero, son las que pueden pagar los procesos para convertir la materia prima en productos, y todo el resumen dice, eso quiere decir que entonces la riqueza sale de la tierra. Y por consecuente, para los fisiócratas, lo más importante y la única actividad que produce riqueza es la tierra o la agricultura. Lógicamente vendrán más estructuras del pensamiento más adelante, como la escuela clásica, pero ya lo veremos. Por el momento, solo te quiero pedir que veas los videos del mercantilismo y de la fisiocracia. Y después de ver los videos, tú puedas extraer, pues a manera de resumen, a manera de esquema, a manera de un cuadro comparativo, las ideas importantes de cada uno de ellos, y que me pongas por ahí, pues las ideas que tú puedes rescatar de estos videos. Muchas gracias por tu tiempo y como siempre nos vemos la próxima. Y ahora sí que un buen consejo te doy, porque tu buen amigo el maestro Misa soy. Chicos, esto todavía no termina y por favor sigamos las instrucciones de nuestras autoridades. Si vamos a salir, procuremos seguir todas las medidas de cuidados como nos lo recomienda, que es el uso del cubrebocas, el uso de una careta, guantes en caso de que sea necesario, lavarnos las manos constantemente, porque por lo que pude apreciar que está ocurriendo en Europa, que es algo muy importante económicamente hablando, el día de mañana, viernes, Europa regresa al confinamiento.
Esto es preocupante desde el punto de vista social y también económico, pero es un tema que podemos discutir en nuestra próxima sesión en Zoom. Adiós, cuídate mucho.